el otro, digamos. Estaba muy bueno, Sí, muy sí, interesante. sí, suena genial. Sí, sí, ¿Y está. cuándo va a ser la reunión? Mañana a las 15, así que mañana no nos conectaremos. Wow, Pero qué igual emoción. voy a estar ahí apenas termine, te voy a contar qué pasó. Así que también te pido oración. Fantástico. Tengo un poco de Fantástico. ansiedad. No, Baruch Hashem, todo se está poniendo a su lugar, digamos. El Sí, sí, sí. Señor ya está encaminando lo que es Gibur para ti y eso me emociona muchísimo. Así Eh, es, sí, sí. Sí, yo también estoy bastante emocionado. Todavía no puedo creer, pero, sí, pero es sí, el momento, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, esperando que con la ayuda de la GEM todo salga favorable, digamos. Amén, amén. Ojalá. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, así será. Y, y bueno, yo levanté muy temprano esta mañana para terminar un trabajo que tenía que entregar hoy. Así que Sí, la terminé a las 5:30 de la mañana y fui a dormir unas 2 horas después. Y una hora, quizás 2 horas. Y levanté a las 9 para ir a caminar. Y después volví, no, a las 9 sí, preparé una comida y salí a las 11 y volví a las 12:40 o la 1:45. Casi 2 horas de caminata. está bien. Vi que subiste fotos. Se veía lindo. Estabas en la costanera, ¿no? Sí. Sí, por la costanera, ahora se extendió la vía, esa Claro, el costanera, ¿cómo se recorrido. llama? El Sí, recorrido, sí, sí, sí. es mucho más largo ahora y llega hasta la otra parte de la ciudad, que no he llegado todavía, pero uno de estos días voy a caminar hasta allá. Caminé la mitad de la nueva vía y algún día voy a caminar la otra parte. Bien, bien, bien. Aprovechar, aprovechar los Sí, últimos días los primeros días de otoño. exacto, que son excelentes. No es suficiente el frío para abrigarse, ¿sabes? Pero se siente en la brisa que se viene el frío. 2 semanas, 3 semanas por ahí. Claro, claro, claro. Ok, quiero abrir Abdías eh, primero. Un segundo. Sí, sí, sí. Ah, después de haber estudiado Abdías, nos vamos a estudiar Balán. O empecemos con Balán primero, creo. A ver, Abdías lo tengo. ¿Por qué pusieron Obadia? Ah, ok, perfecto. Ahora abrir el otro libro de Tanaj, que sería la Torá. Pero te lo voy a mostrar en la pantalla en un segundo. Recién salí de la ducha, así que estoy un poco desorganizado en mi computadora. Ah, bien. Sí, no hay problema. Pero nomás. Ujú. Y, y después de esa caminata, tocó limpiar la casita
Y después de haber limpiado la casita, fui a la ducha. Tocó ducharse. Tuviste, sí, sí, sí. Yo cuando me ducho después me agarra mucho sueño, así que por lo general cuando termina el día así, o ya llegando a las 8 o 9 de la noche, que uno ya está más relajado, Ujú. Sí, eh, para dormir más tranquilo. más tranquilo. Exacto. Es una linda sensación esa, Sí, sí, sí. dormir después de haber duchado. 24, verso 7. A mí no me gusta esa sensación pegajosa de, ¿cómo se dice? Del calor, de Es transpirar. calor y sudor y todo Ah, eso. sí, bueno. Yo en el verano por lo general me baño todos los días, ¿viste? Porque no me aguanto así hay veces que me llevo a bañar como 2 veces, ¿viste? Antes de salir también, ponerle que estoy en mi casa y tengo que salir, me baño. No me gusta, Sí, me sí. siento incómodo. 40 minutos si uno quiere volver a la ducha. Sí. Sabes que en África no es tan mal. Bueno, depende de dónde uno está. En África Central es horrible. Es igual a Brasil. Un calor con humedad y te quedas ahí mojadito, pegajoso, etcétera. Horrible. En África del Sur y del Norte es un calor seco. Ah, bien. Como acá Eh, debe ser entonces. sí, es un calor bien seco. En invierno hay, ¿cómo se llama? El hielo que se forma sobre el césped congelado, ¿no? ¿Cómo se Eh, dice? claro, sí. Acá se le dice que cayó helada, se le dice. Ok, algo así. Pero tiene otro nombre. Pero Acá culturalmente es helada. sí, pero después hace un calor tremendo. Los días invernales comienzan con muchísimo frío, pero después el sol sale y es verano otra vez, hasta la puesta del sol. Cuando llega la puesta del sol, pues nos volvemos al invierno de nuevo. Así es, así es allá. Ok, Voy a tener que conocer alguna vez. sí, un día tenemos que ir a Sudáfrica y visitar Zimbabue para que veas los animales. Sí, debe ser re lindo. Sí, Uno lo ve, viste, en la tele nada más, pero debe ser hermoso tener todos los animales esos grandotes ahí cerca. es un privilegio, ¿sabes? Es un privilegio. Estamos muy mimados por tener todo eso. Pero no sé si va a sobrevivir la naturaleza para otros 50 años, porque la gestión de la naturaleza está todavía peor, porque aún los buenos quieren ganar algo por el trabajo que hacen, así que de lado venden o dejan que hubiera negocios ilícitos. Ya entiendo. Sí, sí. Así que es complicado. Ok, lo dejo así, creo. Ok, vamos a empezar. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito Amén. sea, oh Hashem, nuestro Dios, que nos has mandado a ocuparnos con el estudio de la Torah. Bendito seas, Adonai, que nos dio la Torah al pueblo de Israel. Amén. Ah, Amén. entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el libro de Génesis, capítulo 20. No, estamos en Números 24, verso 17. Y aquí vamos a empezar nuestro estudio para ver si estamos grabando. Creo que sí. Si no, nuestros amigos se quedan sin. Eh,
No, sí, sí, se ve ahí el puntito rojo que está grabado. Ok, perfecto. Bueno, eh, verso 17. Aquí para tener contexto o reconstruir la historia, Balaam está en el monte Peor, porque Balac, el rey, lo pagó para que maldiga a Israel. Pero eso no pasó, porque cada vez que Balaam quería abrir su boca en maldición, le salió de la boca, ¿qué cosa? Una bendición a Israel. La primera vez que bendijo a Israel, dijo, Matov o aleja Yaakov, mishkenoteja Israel. Y ahora está por decir otra cosa. Quizás empecemos. Entonces, aquí en verso 16, entonces pronunció su profecía y dijo, dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es perfecto, dice el que escucha los dichos de Elohim. Ah, ahora escuchas los dichos de Elohim, el que tiene el conocimiento del Altísimo y el que de visión del Todopoderoso ha caído, pero con los ojos abiertos. Yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Se levantará un cetro de Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Seb. Interesante. ¿Quién es Moab? Son los hijos de Lot, el primo de Abraham. Moab, Amón y todas estas naciones que nacieron por incesto. Entonces, entre ellos hay Edom también. Pero, claro, Edom es descendiente de Esaú, pero es el lado de la familia que está contra de la Torah, infelizmente. Entonces dice, yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Ereno huelo ata, ashurnu huelo karov, darach kochav, miyaakov, weya, wekam, shevet מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני Shet. ¿De quién está hablando Balaam? Que dice, Erenu huelo ata, Ashurenu huelo karov. Es muy interesante porque no dice Ereni, que significa que yo lo veo, pero dice lo veré. Al mismo tiempo, Erenu significa se verá, porque nosotros, Enu, gramáticamente, Erenu, que significa nosotros también, lo veremos en el futuro. Entonces, el Mesías, nosotros lo veremos, no ahora, pero no ahora. Lo contemplaré o lo contemplaremos no de cerca. Una estrella que saldrá de Jacob. Quiero utilizar un documento aquí. Lo transfiero para este lado.
Bien, ah, Aleva Shalom, que la paz sea con él. Abraham vino, Abraham vino, refería a la Hashem como su escudo. Eso decía Abraham sobre la Hashem. Y ese escudo era el sol de justicia. Entonces, ese símbolo muy famoso de la iglesia, que hoy día se usa de la iglesia en, en sus vidrios, por las dudas, no es una flor, estoy intentando dibujar ese vidrio que representa el sol. Entonces Abraham imaginó a la Hashem como su escudo, el sol de justicia, el que hizo brillar su vida. Muchos símbolos judíos terminaron estando en la Iglesia Católica también, pero tenían su raíz en Abraham, y era Abraham que enseñó los secretos de signos y dibujos y símbolos a los egipcios o a Egipto. Y Egipto, en lugar de usar esta sabiduría, pues esta sabiduría para lo bueno, ellos la usaron para la masonería y otras formas de Abodazara. Pero era Abraham que tenía todo este conocimiento, porque estudió en la casa de Shem toda su vida. Ahora tenemos al rey David. El rey David en los Salmos habla y dice que ojalá que el Hashem fuese para él como era para Abraham, su escudo. Pero en esta ocasión, el rey David no puede ser el sol de justicia, sino él debería haber sido el Mashiach. Entonces la estrella no es de David, no se dice la estrella de David, sino Maguen David, el escudo de David. Y en el escudo de David, las 22 letras se encuentran en estos dos triángulos eh, juntadas de esa manera. Entonces, el rey David debería haber sido el Mesías. Él tenía todas las características de un Mesías, pero también deseaba que el Hashem sea su ¿qué? Sea su escudo. Entonces, siendo un casi Mesías, el símbolo que usaban los judíos era de una estrella. ¿Y por qué usar una estrella para alguien que tiene rasgos de un Mesías? Es porque siempre la estrella formaba parte de la tradición judía. Dice aquí una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel y aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Ahora te pregunto, en el reinado del rey David, o el reinado de David, eh, ¿será que conquistó todas las naciones que rodeaban la Tierra Santa o no? En ese momento no, porque ya habían tomado posesión y no había dispersión del reino como ocurrió después de Salomón, digamos. Ok, no voy a decir que te equivocaste o no, no hay respuesta equivocada. Bien. Sino voy a decir,
voy a decir que nos parece que sí, hubo paz, porque David reinó demostrando fuerza. Trajo la paz por fuerza. Aún Abimelech, el rey de los filisteos, no se atrevió a comenzar una guerra cuando David era rey, porque sabía que las cosas iban a terminar muy mal para él. Pero respeto tu respuesta también. Entonces, aplastará las sienes de Moab. David puso la fundación o construyó la fundación de un Mesías. Los cristianos, los que escribieron el testamento cristiano, intentaron a engañar a los judíos usando los símbolos, diciendo que antes del nacimiento de Yashka, que vino una estrella del oriente y vinieron tres Jajamín desde Babilonia. Eso no está en la historia judía, no figura en la historia judía, sino en la historia según los grecorromanos. Entonces querían decir que Yashka era un Mesías porque una estrella le seguía por donde quiera que fuera. Eso no, es un invento total. Pero en el rey David veamos el modelo de un Mashiach, el prometido. Eh, Incluso David era profeta, aunque no era de la casa de Leví. Es muy palpable su profecía sobre Mashiach en, en sus salmos. Se ve con mucha claridad. Entonces, para Abraham vino, el Hashem era el sol de justicia, su escudo. El rey David quería que el Señor, el Hashem, sea su escudo también. Y de ahí figura todo lo que es Maguen David. ¿Por qué mencionar el Maguen David? Es por lo que leemos en la Torah, que una estrella es el símbolo del Mashiach. Pero también no significa que era solamente el rey David. El símbolo se ha hecho un símbolo del judaísmo, no solamente de la casa de Israel, pero un símbolo del judaísmo. Y quienes dirigen o viven el judaísmo son los judíos. Y el Mashiach va a nacer o se va a levantar, ser identificado, ungido entre los judíos de la casa de David. Yashka es de la casa de Yosef. Nunca va a ser Mashiach, aún en sus sueños, nunca será. Solamente hijos de David, de la casa de David, serán el Mashiach. Interesante. Ahora, vamos a ver Abdías. Abdías es un solo capítulo que es una profecía contra Edom. Ahora, el símbolo bíblico de Edom es la iglesia. En la Biblia tenemos Edom, que es igual a la iglesia cristiana. Es un símbolo de la iglesia, también es un símbolo de Europa. Europa incluye los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen una profecía aparte en la Biblia. Forman parte de Europa, lo que es la Unión Europea, según la cosmovisión bíblica hebraica y según las profecías. En el adventismo sí, tenía América o los Estados Unidos tenían un símbolo de un cordero o sí, un cordero que crece y luego comienza a hablar
maldades y dicen, oh, es América. No, eso era Grecia, no América, para nada. Era Antíocos. Y en la profecía adventista no quieren escuchar nada sobre Antíocos. Y así terminan con la interpretación equivocada todos los tiempos, porque no toman en cuenta la historia del mundo y la historia de la Tierra Santa. Así que pierdan justo lo que están buscando, que es interpretar profecías, pero no tienen las llaves para entenderlas, solamente los que estudian la Torah y los que están vinculados a Israel. Entonces, se trata de Edom. Edom es la iglesia, es el romanismo, etc. ¿Qué dice el profeta? Nos interesa el verso 21. Primero, el verso 21. Uy, Abdías, venga. Abdías. No. Ah, ok. Nos interesa el verso 21. Así que voy al verso 21 rápido. Que es el último versículo de Abdías. Dice lo siguiente. Esta tropa de cautivos de los hijos de Israel poseerá lo que fuera de los cananeos hasta Sarepta. Y los de Jerusalén, que están cautivos en Sfarad, que es España, poseerán las ciudades del Negev. Esta profecía ya se cumplió y se está por cumplirse totalmente o por completo, porque los judíos sefardíes ya volvieron a Israel y están viviendo en el Negev. Según la profecía, falta la llegada del resto. Entonces, en los días del Mesías van a volver judíos de España o de Sfarad, que incluye Latinoamérica, van a volver al Negev, a la Tierra Santa, en el desierto. Y dice, subirán victoriosos desde el monte Zión para juzgar la región montañosa de Esau, y el reino será eterno. Pero la traducción en español no está tan clara. Dice, subirán victoriosos. ¿Quiénes son los victoriosos? ¿Será que los judíos que vuelvan a Desfarat van a subir victoriosos desde el monte de Sion? No, muy mala traducción. Debería decir, subirán sus vengadores o sus escogidos, porque dice en hebreo, Wealu Moshiim. Moshiim. ¿Qué es un Moshiach? No, Mashiach no, todavía no. ¿Qué es un Moshiach? Un Moshiach es un salvador. Moshiach, salvador. Aquí es plural, dice Moshiim. Wealu Moshiim Behar Zion. Que dice dos salvadores, en otras palabras. En lugar de victoriosos, debería ser salvadores. Ese victoriosos es una mala traducción. Dos salvadores, Moshiim, subirán desde el monte Zion. Lishpot et har Esau, wehayta la
la Adonai Hamluka, que significa y el reino, Hameluja, el reino será del Eterno. Ahora a prestar atención en los datos. Subirán dos salvadores del monte Sión, que significa por dentro de Israel, por dentro de los judíos, por dentro de la comunidad judía, van a aparecer dos salvadores. Y su trabajo es acabar con el monte de Esaú. Acabar con el monte de Esaú. Y después de acabar con el monte de Esaú, habrá o será que o el reino será de la Hashem. Hay un lenguaje aquí que tenemos que entender muy bien. Así que vamos a decir aquí el cargo del Mesías. Su cargo, su deber. Mesías es una mala traducción, es un mal concepto. En realidad es el ungido. Porque el Mesías es un término cristiano. Tiene otro significado que luego voy a explicar, pero no ahora. Hacia el final del shiur voy a explicar por qué es problemático decir Mesías. ¿Cuántas Mesías hay en Abdías? Son dos. Un Mesías aquí o un Salvador, según Abdías, y aquí hay otro Salvador. Ok, ¿por qué son dos si el ungido es uno? ¿Por qué dos? Si el Salvador es uno. Interesante. Entonces vamos a dividir esto en dos. La tradición judía, la tradición oral, nos enseña que los dos Meshichen o Mashiach por dos, son una persona. Que los dos Meshichen son una sola persona. Entonces, esta persona tiene dos cargos o dos responsabilidades que vamos a descubrir juntos. Es importante prestar atención al texto. El texto dice que son dos salvadores que aparecerán desde el pueblo judío, Zion. Vienen de Zion y no de Shechem y definitivamente no del reino del norte, de José, el reino de Efraín. El Mashiach no viene de Efraín, solamente será escogido entre los judíos de la casa de David, como ya aprendimos. Ok, bueno, entendemos esta parte. Se acabará con Esaú. ¿Quién es Esaú? Ok, entonces, la carga de Mashiach. ¿Quién es el primer Mesías o Mashiach? Según la tradición judía, se llama Ben Yosef. De la casa de Yosef, y el segundo
lo vamos a representar en otro color, Ben David. Entonces, ¿cuál es la carga o las responsabilidades del Mashiach? Según Abdías, tiene que acabar con Edom, acabar con Esaú. Esaú, que también es Edom. Es decir, acabar con Roma, que es la iglesia, y también eh, el orden mundial, el orden actual mundial. Ahora, Daniel, te voy a hacer preguntas muy sinceras porque nosotros dos en algún tiempo de nuestras vidas fuimos atrapados en el sistema de Esaú, en las iglesias. Entonces, te tengo que preguntar sobre Yashka, lo que es Yeshua para otros, si él acabó con la opresión romana sobre los israelitas, sobre los judíos en su época. Acabó, dirigió una revolución que libertó a los judíos. No, para nada. Ok, entonces Ben David. Incluso, Ujú. incluso en Sí, sí, él fue creado justamente el sistema actual que hace 2000 años viene persiguiendo y acechando a los judíos a lo largo del mundo. exacto. Dice Abdías que destruirán el monte de Esaú, que significa la sede, significa el establecimiento, el fuerte del cristianismo y del nuevo orden mundial, porque es el cristianismo que manda en el mundo. Es la iglesia que manda en todos los países. Pero el Mesías judío se acabará con Esaú, con Edom. Esto no ha sucedido todavía, porque Roma sigue mandando en el mundo. ¿Verdad o falso? Es una, eh, ¿estoy mintiendo o será que el Mesías vino y ya no estamos bajo el control de Roma? ¿Es verdad o no? Claro que no. No, no, El mundo está, el mundo está firmemente en las manos de Esaú a través de la colonización y también lo que es la disimulación del cristianismo por muchas partes del mundo, la siembra, mejor dicho, del cristianismo por todas las partes del mundo. Ok, entonces Yashka o Jesús o Yeshua, quien no importa cuál nombre eliges, falló, no cumplió con las expectativas de la Torah de Abdías, ni cumplió con las expectativas de la tradición judía. Muchos van a decir, los teólogos, que las tradiciones del hombre no son más importantes que la profecía. Y estarían tomando ese versículo fuera de contexto, porque las tradiciones de hombres significa las tradiciones no judíos que vienen de otras culturas. Entonces, número dos, Ben Yosef tenía una responsabilidad de remover el pecado de este mundo. Dime, Daniel, ¿hay pecado en este mundo, crees o no? A mí me parece sí, que sí, hay sí. mucho. Y en aumento.
Exacto. Me parece que es mucho. Ben David establecerá el reino. Uy, establecerá el reino del Hashem. Es muy importante notar que el Hashem no va a descender y decir, muchachos, soy el que manda ahora, todos al Beit HaMikdash. No, no va a decir eso. Es el Mashiach. Dice que después de haber acabado con el monte de Esaú, habrá un momento, ahí está, un momento, cuando la Adonai, que gramáticamente no dice le Adonai, que significa al Hashem, dice la Adonai, que es que a propósito nos quiere decir que el reino será dado al Hashem. Entonces el Mashiach toma el reinado o el reino de las manos de Esaú, se acaba con Esaú y ese reino lo devuelve al rey de reyes, que es ¿quién? El Hashem. El Hashem. Exacto. Amalja. No dice Amalhut, pero dice Amalujá. Amalujá nos da un sentido de que no es solamente una posición de una nación o un título, no. Todo lo que es como potestad sería. Todo lo que es potestad, Amalukha, el Mashiach va a regresar a la Hashem. Es el Mashiach que va a coronar al bendito y altísimo Padre. Entonces, el Mashiach ben David establecerá el reino de la Hashem, pero también el Mashiach ben Yosef coronará, digo el Adonai o al Adonai, ¿cuál será correcto? Coronará al Adonai, Sí, Adonai, sí, sí, sí. ok. Coronará al Adonai como Rey de Reyes. En el Nuevo Testamento, que mienta mucho, ¿qué dijeron? Nos dijeron los greco-romanos que el Mesías será coronado Rey de Reyes y Don y Adón de Adonim, que son títulos de la Hashem. Y aquí se ve en el texto hebraico que no. El Mashiach ben David coronará al Adonai como Rey de Reyes y Adón no. Sí, ese tema está bueno porque digamos, se prestaba a confusión, porque ese título se lo dan a Cristo, digamos, que supuestamente Exacto. vino. Entonces, eso es, yo no me acuerdo si una vez leí un comentario de un libro judío que hablaba desde Abraham, creo, si no me equivoco, si no estoy mintiendo, y hablaba de Sí. nueve personas, o de ocho, quiero decir. Creo que o de Ujú, ocho o de nueve también, ahí no me acuerdo muy bien. Pero el último, el del reinado, era de Dios, digamos, volvía el reinado a Dios como fue en los tiempos de Moisés. El Mesías solamente es un libertador político y religioso que ayuda ujú. en el proceso a que Dios vuelva a la tierra como fue en la época de Moisés cuando estaba
el templo andante que Dios se manifestaba hasta que, bueno, fue hecho el templo de la construcción de piedra, digamos. Exacto. Pero el Rey de Reyes y el que vuelve a su trono es la presencia de la Shem, como estábamos estudiando también en otros estudios, de la parte femenina y la parte masculina se unifican de nuevo y Se forman de unifica. nuevo el reino. Amén. Claro. Amén. Amén. Eso exactamente. Entonces, diles a lo que nos están mirando, nuestros queridos de la iglesia israelita, ¿quién volverá por segunda vez? La Mm, unificación de la presencia de la Shem va a volver. Por eso se vuelve el reino y vuelve la presencia, digamos. Pero no vuelve en una persona, sino que esa persona, que es el Mashiach, es el encargado de llevar la tarea libertadora como la llevó Moisés. Pero Moisés en sí mismo no era Dios ni un hijo de un Dios, sino que fue un líder que a través de un proceso de haber sido príncipe en transformación. Egipto, claro, y cambió todo su cosmovisión, digamos, su carácter también. Él se Sí, convirtió en el líder del pueblo de Israel, que fue quien lo llevó justamente estamos en los días de Pesaj, a la liberación, digamos, pero él solamente fue el instrumento físico, porque igual el que liberó fue Hashem. Y acá pasa lo mismo. amén, Mashiach amén. solamente trae ayuda a que la parte material, digamos, que sería la parte política y la parte religiosa en el sentido digamos, del regreso, del exilio de los judíos, de construir el templo, y después todo eso, todo de Mashiach se le entrega nuevamente el reino a Dios como fue en el principio, pero no es nadie más que él, digamos, que Hashem, el que mora en su templo y el que va a estar ahí, al que nosotros les vamos a llevar sacrificios y lo vamos a ir a adorar. Exacto. Amén. Lo has dicho todo. Y ojalá que nos están mirando, los que aman a Israel, pero mantienen una vista equivocada del Mashiach, que aprendan eh, de de este shiur, que aprendan que su amor para Israel y para Hashem y esperar en su promesa de un Mashiach no es por casualidad, sino tiene que ser corregido el entendimiento. Y lo corregimos de esta manera, por estudiar directamente el texto hebraico. Otra responsabilidad del Mashiach, según la tradición oral judía, es lo de Kibbutz Galiot. Entonces, el Mashiach Ben Yosef tiene que, eh, ¿cómo sería? No devolver, sino hacer, deberíamos hacer volver todas todas las tribus a la tierra de Israel. Entonces, Yashka, ¿lo logró Yashka o no? No, no, tampoco. Así que Jesús o Yashka no lo logró, porque un Mesías Ben Yosef, según la teología mesiánica, que es cristianismo interpretado en lenguaje hebraico, felizmente, dicen que era Mashiach Ben Yosef, Yashka. Pero no era Mashiach Ben Yosef. Porque si fuera Mashiach Ben Yosef, debería haber causado el regreso de todas las tribus de Israel a la tierra de Israel. Y no aconteció. Eso no aconteció. ¿Qué más? Eh, ¿Cuál es la otra responsabilidad del Mesías Ben Yosef? Eh,
Tiene que ser un segundo Adán. Un segundo Adán, es decir, hace un tikkun para Adán Harishon. Un tikkun es una rectificación del primer Adán, Adar Rishon. A ver si él era el segundo Adán. Eh, Tenemos el nombre aquí. Adán, el rey David, es el que nos vincula David al Mashiach. Entonces, el vínculo entre el primer Adán y el segundo Adán es el rey David. ¿Qué quiero decir por vínculo? Cuando leemos a esa dirección normal desde la izquierda a la derecha, como leemos normalmente en hebraico, en hebreo, es Adán, Aleph, Dalet, Mem. Si lo leemos para abajo, hacia abajo, ¿qué dice de nuevo? Adán, Adán, ¿no? sí. Entonces, aquí tenemos el primer Adán y el Mashiach o Mesías, Mashiach, Mesías, es el segundo Adán. ¿Y qué pasa? Si fuera Yeshua, como dicen, no hay manera de vincularse con el primer Adán. No se puede vincular. Si aquí colocamos Yeshua o Yishu, sería Adai. No hay manera de vincularse al primer Adán. Entonces, aún si lo miramos en términos de las letras, no hay manera de colocar Yeshua o Yashka o Jesús, sino Mashiach al final. Se encaja Mashiach con David y Adán, pero no Yeshua y Jesús, no se encaja con el primer Adán. Pero esto no fue necesario explicarlo de esta manera tampoco, pero para que entiendan los demás que la idea de un Mashiach está fuera de la tradición de la Torah. Entonces, el Mashiach será el segundo Adán. Segundo Adán. ¿Qué más? No voy a visitar todas las tradiciones, pero las más importantes. Es importantísimo que remueva el pecado de este mundo. Entonces, el Mashiach ben David removerá el pecado. ¿Cómo va a remover el pecado? Por acabar con los enemigos de Dios primero, de Hashem. Los enemigos de Hashem primero, los enemigos, uh, los enemigos de la Torah, los enemigos de la Torah y claro, los enemigos de Israel. Entonces te pregunto otra vez, ¿lo hizo Yashka todo esto? No, no cumplió con nada. Incluso, no No. sé si se puede agregar un punto más, es la reconstrucción del templo. Muy No la bien. destrucción, digamos, como, como la profetizó, entre comillas. Sí. ¿Por qué anhelar la destrucción del templo, un lugar tan sagrado? Acabar con lo que ya
Elegimos aquí. Entonces, reconstruir el templo. Y 7, ser un líder político. El Mashiach comienza por ser un líder político primero y luego vuelve a ser un guerrero que asume el título de rey entre Israel. Entonces, como tú dijiste, la reconstrucción es necesario del templo. ¿No lo hizo Yashka o no? ¿Reconstruyó el templo? No. En lugar de eso, después de su vida, 50 años después de su muerte, ¿qué hizo Tito? Destruyó el templo y no estaba Jesús porque estaba muerto para reconstruir el templo. ¿Y qué más? Lo vamos a dejar aquí ser rey. No, Hashem va a ser rey. No quiero usar ser salvador o conquistador. Del monte de Esaú, según el versículo. Aquí dice que acabará con el monte de Esaú y establecerá al Adonai o para Adonai el Melucá. Y el reino será eterno. Aquí es una traducción, tenemos una traducción equivocada otra vez. ¿El reino será eterno? No, la Adonai. Para Dios se le va a devolver el reinado. ¿Por qué será para Dios? Es porque en la manera que va a terminar la historia humana o de la historia del, de este mundo, se va a terminar como empezó en Génesis. En Génesis, la historia de la Hashem, de Dios, en su interacción con el mundo, comienza con las palabras Bereshit, Bara, Elohim, no, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, ואת הארץ, o ואת הארץ. Ok, ¿por qué comienza de esta manera Génesis? Los rabinos, como tú sabes, nos dicen que comienza con esa letra Beit en lugar de Aleph, porque el Hashem quería hacer esta tierra su casa. Quería ser rey de su casa, ocupar el lugar. Así que es un Beit que lleva por dentro ¿cómo se dice? Ese puntito. Ganesh. Un Dagesh. Muy bien. Ganesh, lo dije al revés. Dagesh. Correcto, Dagesh. Entonces quería ocupar su templo o su palacio y estar entre su creación y ser rey. Entonces es importante que la Torá comience con un Dios que es un rey de su propio castillo y después hay mucha historia, muchas cosas que pasan, pero esas cosas pasan y terminan en una tierra renovada
Y en esa tierra renovada, ¿qué pasa? Hacia el final, por ahí, aparece el Mashiach. Al final del sexto milenio, aquí tenemos el primer milenio, segundo, tercer, cuarto, quinto y ahora el sexto. Y el séptimo es qué cosa? Es un gran Shabbat y el Mashiach nos enseñará la Torah por 1000 años y es durante esos 1000 años que seremos transformados en un ser parecido a Moisés, Leva Shalom. Moisés cesó ser humano y se convirtió en un ángel, uno de los Elohim. Entonces nosotros también nos transformará el aprendizaje de la Torah enseñada por Mesías. Y Mesías no será rey en este momento, sino coronará a la Hashem para que sea rey. Todo este versículo es la historia del mundo, 7000 años de historia. Entonces es importante que termine la historia del mundo como comenzó como Hashem siendo rey y Mashiach ben David coronando a Hashem para que sea rey de su castillo. De nuevo, como tú nos explicaste, Daniel, es cuando se unirá de nuevo con su Shekhinah y su nombre Shejina. será uno. Exactamente. Dime tú, Daniel, ¿se lo compliqué demasiado o lo simplifiqué demasiado el tema de, de No, quién, creo que cómo? está bien porque es un tema que cuando empezás a estudiar quién es el Mashiach, aparecen estos dos nombres, digamos, Ben Yosef y Ben David. Sí, Y está bueno la aclaración de que es el mismo, nada más que en distintos roles, por así decirlo. exacto. Entonces, a fin de cuentas, es una sola persona. Lo voy a escribir aquí. Así que nuestros amigos de la iglesia israelita, si quieren realmente conocer al verdadero Mesías, yo les invito a que se unen con nosotros en el estudio y no solo mirar por privado, sino involucrarse para que tengan y reciban la bendición de la Hashem y que seáis o sean incorporados a Bene Israel, porque no tengo ninguna duda de que aman a Israel, de que apoyan a Israel. Entonces, lo último que quería escribir es que los dos salvadores de Abdías, los dos salvadores son una persona. Al final, esa persona, ¿cómo se llamará? Ben David, el hijo de David. Entonces, ¿por qué tener un Ben Yosef si vamos a terminar con un Ben David? La tradición judía nos enseña que uno, Ben Yosef, muere. Ben Yosef muere y no se resucita. A Jesús nos dijeron que resucitó y eso no lo califica para ser Mashiach, porque el Mashiach no vuelve de su muerte, el Ben Yosef. Y ojo, Ben Yosef y Ben David es un hablar figurativo, son figuras que representan una sola persona, pero para distinguir las diferentes responsabilidades que tiene, le pusieron por nombre Ben Yosef y Ben David. Entonces, Ben Yosef muere y su alma, Puede ser, hago una interrupción, puede ser que en esa muerte es cuando se le agrega el alma de Ben David. sí, Ah, bien, bien, así bien. es. Entonces, Ben David recibe
el alma de Ben Yosef. Pero ¿cómo recibe el alma de Ben Yosef? ¿Son dos personas literales que mueran? No, es una figura, es todo figurativo. Entonces, Ben David recibe el alma, pero ¿cómo? Ben Yosef es el político, es la figura política. Entonces, él es el político judío. El Mesías, cuando antes de ser ungido, en sus primeros días, después de haber surgido o levantado desde dentro del pueblo de israelita, será un político muy grande, muy fuerte, que defiende a Israel y también liberta a otras naciones que están bajo eh, la mano dura de la oscuridad o de algún terrorismo en el hablar de hoy. Entonces es un político, pero el mundo asesina su carácter. El mundo, como los Estados Unidos, por ejemplo, asesina su carácter. Cuando su carácter sea asesinado, ahora se levanta, no siendo Ben Yosef, muere, entre comillas, muere Ben Yosef, el político, y Ben David, que es el Salvador, Salvador y guerrero, se levanta. Cuando se levanta, se ungirá. Entonces, experimenta una unción, porque es rey de una manera, pero el reinado no será para él, se lo pasará a la Hashem, coronará a la Hashem como rey de reyes. Sí, será rey de Zion, pero no el rey en sí, el rey será Hashem. Entonces, todo rey en Israel es ungido por aceite de oliva. Entonces será ungido en el hablar moderno, se va a graduar de un político a un líder eh, teocrático, un líder teocrático que va a restaurar la Torah, reconstruir el templo en Israel. Lo más importante, él sacrificará eh, la vaca, esa vaca roja, ¿cómo se dice? Eh, no es vaca, es una palabra especial, específica para esa vaca, pero tiene que matar a esa vaca roja como expiación del terreno, de la tierra y del sitio del templo y para los pecados de Israel. Será el sumo sacrificio antes de la venida, la segunda venida de la Hashem, la segunda venida de Dios a su templo y su unificación, según Daniel y su explicación hace poco. Gracias por ello, Daniel. Entonces, la preparación o los preparativos para la llegada de Hashem, de Dios, serán hechos por este graduado figura, Ben David, que comenzó su carrera siendo político y ahora es guerrero y rey, preparando este mundo para que reina quién, el creador, el Hashem. Otra vez, Daniel, no sé si me perdí en mis propias explicaciones o en mi propia mente complicada, o que se entendió, que eh, se No, no se simplificó entendió. la tradición. Sí, sí, sí. Sí, ese otro punto también que quería ir era ese, que es el mismo, pero muere no en un sentido figurado, sino que se le adhiere el alma de Ben David, digamos. Es como que asciende a un nivel superior, como lo fue Moisés, que fue un guerrero, si bien fue Ujú. guerrero de Egipto, pero él después se transformó
en un líder religioso que incluso, como estabas diciendo, llegó Exacto. hasta tener las cualidades de un ángel, digamos. El Mashiach. Sí, sí, sí. Que asumó una carga, una responsabilidad mesiánica, Sí, Moisés. sí, sí. Sí, no, Entonces, Ujú. Sí, 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 dime. no, que ese tema también es muy importante el entender qué es el mismo y qué es la transformación que le pasa a quién es el ungido, digamos, quién será el ungido en breve, creo yo. Exacto. La idea para hoy fue explicar o simplificar las tradiciones judías. El estudio de Mesías o de Mashiach es un estudio que nos llevaría años estudiándolo, pero esta es la simplificación para que uno que viene de las iglesias pueda tener la idea correcta por primera vez o enseguida. Ahora, las diferencias entre Mesías y Mashiach. Las diferencias entre un Mesías y un Mashiach. El Mesías es una mala traducción del ungido. El Mashiach es ungido. El Mesías dicen que es, ¿qué dice la iglesia? Profético. Claro, es profético, pero le dan un nombre específico de Jesús. Lo voy a poner JC para abreviar. Entonces, profético Jesús de la iglesia, el ungido, que es rey David. Se conoce también como rey David o de la casa de David, es rey. El Mesías eh, perdona pecados. El Mashiach o ungido bíblico no perdona pecados, sino que enseña el conocimiento de la Hashem al mundo, o el conocimiento de Dios al mundo, Para que el mundo haga Teshuvah. para que el mundo haga teshuva, arrepentimiento. Eh, el Mesías muere, el Mashiach no muere. Su muerte es figurativo o figurativa, no muere. Resucita, él no muere. ¿Y qué pasa? El Mesías viene por segunda vez. El Mashiach prepara la segunda venida de Dios a su templo. Y una vez más, para explicarles a los que nos están mirando, ¿qué queremos decir? Prepara la segunda venida de Dios. ¿Qué queremos decir? Cuando cuando se construyó el segundo templo en Israel por Ciro y lo terminó Herodes el primero. Cuando se construyó ese templo, Dios no permaneció por mucho tiempo en ese sitio, porque los judíos comenzaron a odiar uno a otro. Y ese pecado se llama Sinat Hinam,
No pudo aguantar Dios viendo los judíos dividiéndose en grupos y cultos entre sí y sectos o sectas entre sí. Quería un pueblo unido. Así que se enojó Dios y se fue de ese templo. Cuando Tito derrubó ese tiempo después de unos cientos años, ya la presencia de Hashem no estaba en ese templo. Pero ¿qué presencia de Hashem era Ein Sof Elohim o su Shejinah? No tengo los detalles, pero me parece que la Shejinah ya no estaba. No es decir que los judíos hicieron sus sacrificios en vano, no. Claro que Dios recibió los sacrificios, es Torah, pero no como antes. Así que se fue el Hashem, se fue Dios de su templo. Y es imprescindible que hubiese un tercer templo construido por el Mashiach, el verdadero ungido bíblico, para que regrese Dios, que es Ein Sof, su aspecto masculino, y también que regrese su aspecto femenino, que es la Shejina. Entonces, cuando hablamos de la preparación de la segunda venida de Dios y su Shejina, estamos hablando de ello, de eso. Espero que ha sido clarísimo, se quedó clarísimo el tema. Y claro, habrán preguntas. Me gustaría recibir las preguntas de los que nos están mirando. Será un placer profundizar más en el tema del Mesías por responder a sus preguntas y también explorar más textos bíblicos. Olvídense de Isaías 2, 7, 8, 9, 12 como textos que comprueban que Jesús es Mesías. Olvídenlo, porque esos textos, sus profecías, ya fueron cumplidos en el momento y en los tiempos del rey Ahaz. Cuando nació el hijo de Isaías el profeta, que se llamaba Immanuel. Immanuel era hijo del profeta. También Immanuel se conocía como Maher Shalal Hashbaz, que era símbolo físico a un rey que no tenía creencia o suficiente fe en una que Dios le iba a proteger, pero lo amó tanto a rey Ahaz, Dios, que le dio Immanuel como símbolo físico de que el norte de Israel no iba a hacer guerra contra el sur y destruir a los judíos. Bueno, dejo el tema ahí. Tus últimos comentarios, ¿qué le quiere agregar a esto, Daniel? Para mí estuvo bastante claro y bien explicado el tema. Y bueno, creo que entender esto también es la llave en realidad que te abre la puerta al monoteísmo y a la fe de Abraham en el Dios uno. Uh-huh. Amén. Así es. Dios comenzó siendo uno, terminará siendo uno. Entonces, si quieren saber eh, realmente quién o qué, ¿cuál es la pregunta correcta, Maximiliano, lingüísticamente hablando? ¿Quién es el Mashiach o qué es el Mashiach? ¿Cuál es la mejor pregunta que hacer? Eh, para mí las dos son buenas también, porque quién es y qué es, o sea, Ajá, qué ok. función cumpliría, digamos, qué características Sí. tiene. Eh, quién es, sabemos que es el redentor de Israel, es bueno, Ujú. el que reconstruye el templo y todo lo demás, pero qué es, también es bueno saberlo, es un ser humano, eh, Sí. eso. Y por, y por si acaso no quieren entender, no escucharnos, porque no creo que tienen que creer como creemos nosotros, pero nosotros no creemos porque
tenemos un punto de vista diferente, es porque estamos siguiendo el texto en hebreo. El texto Sí, sí, sí. dice, el Mesías tiene que tener dos papeles, Moshiim, tiene que ser dos salvadores, tiene que salir del pueblo judío, tiene que acabar con el monte de Esaú, destruir la civilización occidental, la iglesia, los gobiernos del occidente, y al final corona a Dios, el Creador, como rey en el monte Sion. Bueno, aquí lo dejo. Está escrito, escrito está ahí en la Biblia. No tenemos que inventar una teología, para nada. Bueno, amigo, que la Shem te bendiga, Exactamente. que haga resplandecer su rostro sobre ti, que dé paz y mucha abundancia material y también frutos espirituales. Amén, muchas gracias. También deseo lo mismo para vos. Y bueno, de recordarte que mañana me tengas presente también en tus oraciones. Amén, amén. Gracias. Y lo de mañana sí voy a estar acordado muy temprano mañana porque también yo necesito eh, unas respuestas en cuanto a mi futuro inmediato. Así que estaré mañana posiblemente todo el día en oración. Así que todo Ok, bien saldrá. buenísimo. Que así sea. Bueno, Daniel. Ok. Hasta, hasta mañana entonces, o hasta jueves posiblemente, porque mañana es complicado. Sí, sí. Pero hasta la próxima vez. Dale, Hasta la dale, dale. próxima vez quería decir. Bueno, shalom, shalom. Shalom, nos vemos. Nos vemos.